Nunca olvidaré aquel día. Mis manos temblaban mientras caminaba despacio, apoyado en mi bastón, hacia la gran casa de mi hijo Dotera, una mansión lujosa, de esas que uno solo ve en revistas, con un portón de hierro negro que brillaba bajo el sol de la tarde. Yo iba con ilusión, con esa esperanza que todavía quedaba en mi corazón de padre. Pensaba que, a pesar de la distancia, aún habría un rincón para mí. Pero lo que vi al llegar me atravesó como un cuchillo. En la puerta, pegada con cinta, estaba mi fotografía, mi rostro, arrugado por los años, marcado por el esfuerzo de toda una vida, tachado con una cruz roja. Y debajo, en letras frías, crueles, decía, prohibida la entrada. Me quedé inmóvil. El bastón casi se me resbaló de las manos, sentí un hueco en el pecho, como si de repente me hubieran arrebatado el aire. Me pregunté, ¿cómo es posible que la sangre de mi sangre me negara la entrada a su hogar? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante humillación? No pude evitar recordar entonces otro tiempo, años atrás, cuando esa misma mano que ahora sostenía un bastón, trabajaba sin descanso para darle un futuro digno a mi hijo, Yo me levantaba de madrugada, aún con la oscuridad cubriendo el cielo, y caminaba kilómetros hasta el taller. Mis zapatos estaban rotos, pero mi fe intacta. Soporté hambre, cansancio, desprecio. Todo por verlo crecer con oportunidades que yo nunca tuve. Cada moneda que ganaba con sudor, la guardaba para su escuela. Mientras yo me conformaba con un pan duro y un café ralo. Él llevaba en su mochila libros nuevos, cuadernos limpios, y un par de zapatos que brillaban como mi orgullo. Recuerdo aquellas noches en que lo veía dormir, tan pequeño, tan frágil. Y me prometía en silencio, hijo, aunque me cueste la vida, tú serás alguien. Y lo fue. Se convirtió en un hombre exitoso, un millonario respetado por todos. Pero en el camino, se olvidó de mí. No crean que no vi las señales. Al principio, eran llamadas que no contestaba, después visitas cada vez más cortas, y finalmente excusas, reuniones, viajes, compromisos. Pero yo siempre buscaba justificarlo. Me decía, está ocupado, es normal, tiene responsabilidades. Yo me conformaba con un simple mensaje, con un «Hola, papá». Y aunque pasaban semanas sin escucharlo, yo lo seguía defendiendo frente a todos. Mi hijo es bueno, decía yo con orgullo. Es un hombre de negocios, tiene mucho trabajo. No quería aceptar la verdad, que poco a poco se avergonzaba de mí. Una vez me invitó a una cena en su casa. Era un salón enorme, con lámparas de cristal y copas de vino que parecían más caras que todo lo que yo tenía. Me senté a su mesa, pero no me sentí bienvenido. Las miradas de su esposa, frías como el hielo, me atravesaban de lado a lado. La hablaba con palabras finas, llenas de vanidad, mientras yo apenas atinaba a mover la cuchara sobre un plato de comida que no reconocía. Sus amigos reían de cosas que yo no entendía, y cada vez que yo intentaba hablar, se hacía un silencio incómodo. Sentí que sobraba. Que en esa mesa elegante, mi lugar estaba vacío aunque yo estuviera sentado allí. Esa noche, cuando regresé a mi casa humilde, lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposa, y aún así, seguí amándolo, porque un padre perdona, aunque el corazón esté herido. Por eso, aquel día, cuando decidí visitarlo sin avisar, lo hice con la ilusión de recuperar un poco de ese amor perdido. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse la camisa menos gastada, los zapatos más presentables, y caminé, paso a paso, con la esperanza de escuchar. «Papá, qué alegría verte». Pero no. Lo que me recibió fue ese papel cruel, pegado en la puerta de hierro, como si yo fuera un intruso, un extraño, un enemigo. Me quedé parado frente a esa foto durante largos minutos. El viento agitaba mis cabellos blancos, y yo solo podía pensar, ¿en qué momento lo perdí? ¿En qué momento el hijo que yo crié con tanto esfuerzo me borró de su vida? Golpeé la puerta suavemente, con los nudillos, esperando que alguien saliera. Pero nadie lo hizo. Solo escuché, a lo lejos, el ruido de risas y música. Ellos estaban adentro, celebrando. Y yo, afuera, con mi propia imagen prohibida. El dolor fue insoportable. No era solo un rechazo, era un grito silencioso que me decía, «Ya no eres parte de mi vida». Quise gritar. Quise reclamarle todo lo que había dado por él.
Quise recordarle que cada ladrillo de su éxito estaba construido con mis sacrificios, Dot. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Dot. Solo pude bajar la cabeza y caminar de regreso. Dot. Cada paso era más pesado que el anterior. Sentía que el mundo entero me señalaba, que cada sombra murmuraba mi desgracia. Dot. Me dolían las piernas, pero más me dolía el alma, Dot. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en silencio. Miré las paredes gastadas, las fotos antiguas, los recuerdos de una vida que ya no volvería, y comprendí algo. A veces, los hijos olvidan, Dot, olvidan el sacrificio, olvidan el amor, olvidan la sangre que los trajo al mundo, y cuando eso pasa, uno tiene dos caminos: mendigar afecto donde ya no existe, o levantar la frente y seguir con dignidad, Dot. Yo elegí lo segundo, Dot. No es fácil. Un padre siempre guarda la esperanza de que su hijo vuelva, que recuerde, que pida perdón, pero la vida me enseñó que el amor no se implora, Dot. El respeto no se pide, se merece. Y quien no lo da, termina perdiendo lo más valioso que tiene: la oportunidad de tener un padre orgulloso, presente, vivo. Quizás algún día, cuando la soledad toque a su puerta, mi hijo recuerde este momento. Quizás abra ese portón lujoso, y al no verme, entienda que fue él quien se quedó afuera de mi corazón, porque yo ya aprendí que la verdadera riqueza no está en casas enormes, ni en autos brillantes. Está en la gratitud, Dot. En el respeto, Dot. En la memoria de quienes dieron todo por nosotros. Dot. Hoy, miro a que. Ya fotografía tachada en mi mente y ya no me duele igual, Dot. La miro como una cicatriz. Me recuerda lo que sufrí, pero también me recuerda que sobreviví, que sigo en pie, Dot. Que aunque un hijo me cerró la puerta, la vida todavía me abre caminos. Y si alguien escucha mi historia, solo quiero dejar una lección: nunca olvides de dónde vienes, Dot. Nunca humilles a quien te levantó cuando no podías caminar, Dot. Porque el dinero se acaba, los lujos desaparecen, pero la vergüenza de haber traicionado a tu propia sangre, esa jamás se borra. Y así, aquel letrero cruel que decía prohibida la entrada, no fue un castigo para mí. Fue la sentencia de mi hijo, Dot, porque al cerrarme la puerta de su casa, él mismo cerró la puerta de mi corazón. Aquel letrero cruel me dejó helado, Dot. Pero para entender el dolor de ese momento, debo contar lo que hubo antes. La historia de una vida entregada, de años de sacrificio, de noches en vela y días sin descanso, todo con un solo propósito: que mi hijo tuviera un futuro mejor que el mío. Yo nací pobre, Dot. Tan pobre que recuerdo noches en que mi madre nos daba un poco de agua caliente con azúcar, fingiendo que era una cena. Crecí descalzo, con los pies agrietados por el frío del suelo, y con la espalda doblada desde niño por cargar leña. La vida me enseñó pronto que el hambre duele más que cualquier herida física, y quizá por eso, cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, hice una promesa: hijo mío, tú nunca pasarás lo que yo pasé. Yo haré lo imposible para que nunca conozcas la miseria que me marcó. Cumplir esa promesa no fue fácil. Trabajaba desde que amanecía hasta bien entrada la noche, Dot. En el taller, el ruido de las máquinas era ensordecedor, y el olor a metal y grasa se me quedaba impregnado en la piel, Dot. Mis manos, que hoy tiemblan por la vejez, en aquel entonces estaban llenas de callos y heridas, abiertas de tanto cargar y martillar, Dot. Recuerdo llegar a casa con la ropa rota, manchada de sudor, y aún así, lo primero que hacía era levantar a mi hijo en brazos. Él sonreía, inocente, sin saber que yo había soportado insultos de patrones, dolores en la espalda y hambre en el estómago, solo para ver esa sonrisa, Dot. Las noches eran las peores, Dot. Mientras él dormía en una cama sencilla pero limpia, yo me sentaba en la mesa con un cuaderno y un lápiz. Hacía cuentas, revisaba monedas, planeaba cómo estirarlas para comprarle libros, para pagar su uniforme escolar, para que nunca se sintiera menos que los demás niños. Yo mismo no comía muchas veces, pero él jamás se fue a la escuela sin un desayuno caliente, Dot. Yo podía aguantar hambre, pero él no, Dot. Un padre aprende a tragarse la miseria en silencio con tal de ver a su hijo sonreír. Todavía recuerdo el primer día que lo llevé a la escuela. Él iba con sus zapatos nuevos, demasiado grandes porque no podía comprar otros pronto, y un uniforme que su madre cosió a mano para que quedara perfecto, Dot. Yo lo acompañé hasta la puerta, y cuando lo vi entrar, con su mochila colgando y sus ojos brillando de ilusión, sentí que todo valía la pena, Dot. Ese día me prometí algo más. Haré lo que sea para que llegue lejos.
aunque me cueste la vida. Y lo cumplí. Acepté trabajos extra, jornadas dobles, y hasta me quedé dormido en las bancas del taller por no tener fuerzas para volver a casa. El cuerpo se me rompía poco a poco, pero mi fe en él era más fuerte. Nunca le conté lo difícil que era. Nunca quise que sintiera culpa. Para él, yo era solo un padre que siempre estaba allí, que siempre tenía una respuesta, que siempre encontraba la forma. Pero detrás de esa imagen había noches de lágrimas, de rodillas cansadas, de manos sangrando por el esfuerzo. Lo vi crecer. Lo vi pasar de niño curioso a adolescente ambicioso. Siempre le decía: hijo, estudia, aprovecha cada oportunidad. Yo ya entregué mi vida al trabajo, pero tú puedes entregarla al conocimiento. Y él lo hizo. Pasaba horas con los libros, encerrado en su cuarto, mientras yo lo escuchaba con orgullo desde la cocina. Supe entonces que todo mi sacrificio no había sido en vano. Pero cada logro suyo era también un recordatorio del precio que yo había pagado. Cuando recibió su primer diploma, yo aplaudí con lágrimas en los ojos. Nadie más veía mis manos temblar de cansancio, ni mis zapatos gastados, ni mi estómago vacío en ese evento elegante. Nadie lo sabía. Solo yo. Aún así, sonreí, porque su triunfo era mi triunfo. El tiempo pasó, y con cada paso que él daba hacia arriba, yo sentía que mi promesa se cumplía. Dejó de ser aquel niño que jugaba en las calles de tierra para convertirse en un joven que soñaba con grandes cosas. Yo le abrí el camino con mi propio sudor. Yo cargué piedras, aguanté humillaciones y soporté la soledad. Todo para que él nunca mirara hacia atrás con vergüenza. Pero lo que más me duele hoy es que sí lo hizo. Sí miró hacia atrás. Y cuando lo hizo, no sintió gratitud, sino vergüenza. Recuerdo una tarde en la que fui a visitarlo a la universidad. Llevaba mi ropa más limpia, pero aún así no podía esconder mis manos ásperas ni mi cara quemada por el sol. Me acerqué con orgullo, queriendo abrazarlo frente a sus amigos, pero él apenas me miró. Sus ojos se desviaron. Sus labios apenas susurraron un saludo, como si yo fuera un extraño. Ese fue el primer golpe. Silencioso, disimulado, pero doloroso. Desde entonces supe que algo estaba cambiando. Él subía, y yo, en sus ojos, bajaba. Mientras más grande se hacía su mundo, más pequeño parecía yo dentro de él, y sin embargo, seguí apoyándolo. Seguí mandando lo poco que podía. Seguí levantándome temprano para enviarle dinero, aunque eso significara quedarme sin medicinas. Porque así es un padre. Entrega sin esperar nada a cambio, o al menos, eso creía yo. Cuando terminó sus estudios y empezó a trabajar, mi corazón se llenó de orgullo. Él me decía: papá, lo logré, y yo le respondía: no, hijo, lo logramos. Porque cada escalón que subía, lo sentía mío también. Cada logro suyo era la confirmación de que mi sacrificio había valido la pena. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvieron esas noches en vela, esas manos rotas, esa juventud gastada? ¿De qué sirvió entregar todo, si al final la recompensa fue el desprecio? Hoy la gente lo llama exitoso, millonario, un hombre respetado. Y sí, lo es. Pero nadie sabe lo que hubo detrás. Nadie sabe que ese éxito se construyó sobre la espalda de un padre que se partió en 1000 pedazos para sostenerlo. Yo sí lo sé, y aunque me duele admitirlo, también sé que para él todo eso quedó en el olvido. Mientras más recuerdo, más me convenzo de que el dolor más grande no es el cansancio físico, ni el hambre de antaño. El dolor más grande es ver cómo alguien por quien lo diste todo, un día te da la espalda. Ese vacío, ese silencio, pesa más que cualquier carga que alguna vez llevé. Pero todavía guardo algo en mi interior. Una voz que me dice que mis sacrificios no fueron en vano, aunque él no los valore. Porque lo hice por amor. Un amor que no necesita ser correspondido para ser verdadero. Y aún así, no puedo dejar de pensar, si un día él recordara todo lo que hice, ¿se avergonzaría? ¿O encontraría la valentía de pedirme perdón? Lo que vino después de aquellos recuerdos cambió todo. Y me llevó al momento en que, frente a su puerta, ya no había lugar para mí. Pero esa es otra parte de la historia, una parte donde la herida se abre todavía más.
Con el paso de los años, mi hijo comenzó a crecer de una manera que yo jamás imaginé. Lo veía transformarse de aquel niño que corría descalzo por las calles polvorientas, en un joven que soñaba con un futuro inmenso. Yo siempre le decía: aprovecha cada oportunidad, hijo, no dejes que la vida te aplaste como me aplastó a mí. Él escuchaba, asentía, y sus ojos brillaban con ambición. Poco a poco, lo que empezó como pequeños triunfos escolares, se convirtió en pasos gigantescos hacia un mundo que yo desconocía. Primero fueron las becas DOT. Recuerdo la primera vez que llegó con una carta en la mano DOT. Era un sobre oficial, con un sello elegante. Él lo abrió con nerviosismo. Y cuando leyó que había sido aceptado en un programa de estudios, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Yo lo abracé con fuerza, con ese orgullo que hace olvidar las noches de hambre y las horas de trabajo interminable. Pero en ese mismo instante, una sombra me atravesó el pecho. Supe que ese logro lo llevaría más lejos de mí. Y aún así, lo celebré como si fuera mío. Los años siguientes fueron un torbellino. Mi hijo se metió de lleno en el mundo de los estudios, los negocios, las conexiones. Pasaba largas horas fuera de casa, rodeado de personas con trajes y maletines que hablaban un idioma distinto al mío. Yo no entendía nada de contratos ni de inversiones, pero me sentía feliz de verlo triunfar. Lo observaba desde lejos, casi como un espectador de una película. Él era la estrella, yo, apenas un extra. Con el primer dinero que ganó, compró un automóvil lujoso. Yo recuerdo haberlo visto llegar aquella tarde. El motor rugía como un animal salvaje, y la carrocería brillaba tanto que casi me encandiló. Él bajó sonriente, orgulloso, y me dijo: mire papá, todo esto gracias a mi esfuerzo. Yo lo abracé, aunque dentro de mí sabía que también era gracias al mío. No se lo dije, no quería apagar su alegría, pero esa noche, mientras lo veía marcharse en su auto reluciente, pensé: ya no pertenece a este mundo humilde. Se está yendo, y no sé si volverá. Pronto llegaron más lujos. Trajes elegantes, relojes caros, cenas en restaurantes donde yo jamás hubiera podido pagar ni el postre. Cada vez que lo veía, estaba rodeado de gente distinta, más sofisticada, más fría. Yo intentaba encajar, pero me sentía como un extraño en su nueva vida. Las conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos de recuerdos de infancia ni de sueños sencillos. Ahora todo era sobre negocios, viajes y proyectos que yo no entendía. Yo asentía, fingía comprender, aunque en realidad me sentía cada vez más lejos. Y entonces empezó la distancia. Primero fueron llamadas, sin responder. Yo marcaba su número con ilusión, esperando escuchar su voz. El tono sonaba 1, 2, 3 veces. Y después, el silencio. A veces contestaba un mensaje rápido, frío, sin emoción. Ya no era el hijo que corría a contarme cada detalle de su vida. Era un hombre ocupado, demasiado ocupado para su padre. Recuerdo una vez que lo llamé solo para decirle: hijo, ¿cómo estás? Él contestó con un suspiro impaciente: estoy en una reunión, papá. Hablamos luego. Ese luego nunca llegó. Después, vinieron las invitaciones ignoradas. Cada vez que había una reunión familiar, yo le pedía que viniera. Le decía que su tía lo quería ver, que sus primos lo extrañaban, que yo necesitaba abrazarlo. Siempre había una excusa. Un viaje, un compromiso, un proyecto. Al final, dejé de insistir. Me dolía demasiado escuchar el mismo pretexto una y otra vez. El día que conocí su nueva casa, comprendí que algo se había roto entre nosotros. Era una mansión enorme, con pisos de mármol que reflejaban la luz como espejos, y un jardín tan perfecto que parecía pintado. Cuando crucé la puerta, sentí que mis pasos torpes y mis zapatos gastados manchaban aquel lugar. Todo era demasiado brillante, demasiado lujoso. Él me recibió con una sonrisa educada, pero no con el abrazo cálido de antes. Me mostró cada rincón, como si yo fuera un visitante cualquiera. Yo fingí admiración, pero por dentro sentía que me estaba perdiendo en un laberinto de lujo donde no había lugar para mí. Me senté en su sala, rodeado de muebles caros que parecían no querer ser usados. Él hablaba de negocios, de cifras, de planes internacionales. Yo asentía, pero no entendía nada. En ese momento me di cuenta de que ya no hablábamos el mismo idioma. Éramos padre e hijo. Y sin embargo, nos separaba un océano invisible. Lo peor no fue la distancia física, lo peor fue
La frialdad, Dot, ese silencio incómodo cada vez que yo intentaba hablar de la familia, de la infancia, de su madre. Parecía que quería borrar todo rastro de sus raíces, como si le avergonzara recordar de dónde venía. Una vez le mostré una foto antigua, de cuando era niño, y lo llevaba en mis hombros. Él la miró apenas unos segundos y dijo: «Eso ya pasó, papá. Ahora tengo que pensar en el futuro». Yo guardé la foto en mi bolsillo, tratando de esconder las lágrimas. Cada visita se hacía más corta, Dot. Cada conversación más superficial, Dot. Hasta que un día, simplemente, dejó de invitarme, Dot. Ya no había lugar para mí en su calendario, Dot. Su vida era demasiado grande, demasiado sofisticada, y yo me había quedado atrás. Recuerdo la última vez que intenté hablar con él de corazón. Le dije: «Hijo, no olvides que el dinero no lo es todo. La familia es lo que realmente importa». Él sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos y respondió: «Papá, usted no entiende cómo funciona este mundo». Y tenía razón. No lo entendía, ni quería entenderlo, Dot. Porque para mí, el mundo siempre fue más sencillo. Trabajar, amar, estar unidos, Dot. Pero para él, ese mundo ya no existía. Con el tiempo, dejé de esperarlo. Dejé de marcar su número. Dejé de soñar con abrazos, Dot. Pero nunca dejé de sentir el vacío que me dejó su ausencia. Dot. Era como si hubiera muerto, aunque seguía vivo, Dot. Un hijo presente en la tierra, pero ausente en el corazón. Lo que vino después fue aún peor, Dot, porque la distancia no se quedó solo en el silencio de las llamadas o en las visitas ausentes, Dot. Se convirtió en rechazo abierto, Dot. En un muro que él mismo levantó entre su vida y la mía. Y ese muro, un día, se convirtió en una puerta cerrada, con mi foto tachada y un letrero cruel que decía: «Prohibida la entrada». El desprecio no nace de un día para otro, Dot. Se siembra poco a poco, como una semilla invisible que empieza a crecer en silencio. Hasta convertirse en un árbol que da frutos amargos. Y esa semilla, en mi vida, la vi brotar en los ojos de mi hijo. Aunque yo me negaba a aceptarlo, todo comenzó con pequeños gestos. Al principio, eran detalles casi imperceptibles. Una mirada que se desviaba cuando hablaba, un suspiro impaciente, un comentario que me hacía sentir fuera de lugar. Yo me decía: «Está cansado, tiene preocupaciones». No quería creer que aquello era el inicio de un rechazo más profundo. Pero pronto esos gestos se hicieron más evidentes. Las reuniones familiares ya no eran iguales. Antes, mi hijo se sentaba a mi lado, me preguntaba cómo estaba, escuchaba mis consejos. Ahora, prefería rodearse de otros, de personas de su nuevo mundo. Empresarios, políticos, gente con trajes caros y palabras que parecían sacadas de un libro, al que yo jamás tuve acceso. Lo peor llegó cuando conoció a la que sería su esposa, Al principio pensé que ella sería un apoyo, alguien que lo haría feliz. Y sí, lo hizo feliz. Pero a costa de apartarlo de sus raíces. Ella me miraba con desdén, con una frialdad que me atravesaba como hielo. No necesitaba decir nada. Sus ojos lo decían todo. Veía en mí a un hombre simple, un viejo obrero que no merecía sentarse en su mesa. Yo lo sentía en cada gesto, en cada sonrisa falsa, en cada palabra cargada de cortesía forzada. Una noche me invitaron a cenar en su casa. Me senté a la mesa, rodeado de copas de cristal y cubiertos brillantes que no sabía ni cómo usar. Yo trataba de mantenerme sereno, pero sentía que no pertenecía a ese lugar. Las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones, viajes al extranjero. Yo no entendía nada. Quise hablar de mi vida, de mi barrio, de mis recuerdos, pero apenas abría la boca, cambiaban de tema, como si mis palabras fueran una interrupción molesta. Recuerdo que conté una anécdota de cuando mi hijo era niño, una historia sencilla, de cómo se había caído de la bicicleta, y yo lo levanté con mis propias manos. Todos en la mesa guardaron silencio. Después, uno de los invitados rió con burla y dijo: «¿Qué tiempos tan diferentes? Ahora él ya no necesita bicicletas viejas, ¿verdad?». Las risas llenaron el salón, excepto la mía.
Yo bajé la mirada, con el corazón hecho trizas. A partir de ese día, dejé de hablar en las cenas. Me convertí en un espectador silencioso, alguien que solo ocupaba una silla sin ser visto. Cada carcajada era como un eco lejano que no me incluía. Cada mirada cómplice entre ellos me recordaba que yo no era parte de ese mundo. Mi hijo apenas me dirigía la palabra. Y cuando lo hacía, era con frases cortas, vacías, como si quisiera cumplir con una obligación y nada más. Lo miraba, tratando de encontrar en él al niño que había criado, pero solo veía a un hombre endurecido por la ambición. Una vez, en una reunión, escuché algo que me partió el alma. Uno de sus amigos le preguntó, señalándome, ¿quién es él? Y mi hijo, con una sonrisa nerviosa, respondió, es mi padre. Él no se siente cómodo en estas reuniones, pero quiso venir. No dijo con orgullo. Él es el hombre que me dio todo, mi ejemplo, mi fuerza. No, solo me presentó como un estorbo que había insistido en estar allí. Ese día, mi corazón se quebró un poco más. La semilla del desprecio creció rápido. Ya no eran solo las reuniones. Era su forma de hablarme en privado, su impaciencia cuando yo le pedía un poco de tiempo, su manera de esquivar cualquier recuerdo de nuestra vida humilde. Yo le hablaba de su madre, de su infancia, de nuestros sacrificios. Él se encogía de hombros, como si fueran historias sin valor. Parecía que quería borrar todo lo que lo había formado. Y yo me quedaba en silencio, porque entendía que en su nuevo mundo, yo ya no encajaba. Pero lo que más dolió fue una frase que jamás olvidaré. Una tarde, después de una comida incómoda, su esposa se acercó a él sin darse cuenta de que yo estaba escuchando. Con voz baja pero firme, le dijo, «Cariño, tu padre te hace ver débil frente a los demás. No deberías traerlo tan seguido». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo me rechazaban, ahora era visto como una vergüenza, como una carga. Yo me quedé quieto, fingiendo que no había escuchado, pero por dentro sentí que algo en mí moría. Desde entonces, las invitaciones se hicieron más escasas. Cuando llegaban, me debatía entre ir o no. Parte de mí quería estar cerca de él, aunque fuera en silencio. Pero otra parte, la que ya estaba herida, me decía que era mejor quedarme en casa, para no seguir siendo humillado. Y muchas veces, elegí la soledad. Prefería sentarme en mi mesa humilde, con un plato sencillo, que estar en medio de lujos donde mi presencia era incómoda. Sin embargo, cada vez que decidía no ir, sentía culpa. Pensaba, soy su padre, debo apoyarlo, debo estar presente. Y esa esperanza me llevaba de nuevo a sus puertas, aún sabiendo que adentro me esperaba un lugar vacío. El desprecio se convirtió en costumbre. Ya no era un golpe sorpresivo. Era un veneno que iba entrando en mi sangre, lentamente, cada vez que me ignoraban, cada vez que me trataban como un extraño. Yo lo aceptaba en silencio, porque un padre perdona más de lo que debería, pero en mi corazón ya sabía que la semilla había crecido demasiado. Que un día daría su fruto más amargo. Y yo tendría que probarlo. Pero eso no fue lo peor. Lo que vino después cambió todo. Porque aquella semilla de desprecio no solo lo apartó de mí en reuniones y conversaciones. Un día, lo llevó a hacer algo que jamás imaginé. Levantar un muro definitivo entre nosotros. Un muro que tomó forma de un letrero cruel, pegado en su puerta. Un letrero con mi foto, y esas palabras que aún resuenan en mi memoria. Prohibida la entrada. Yo no planeaba ir ese día. No llevaba regalo, ni flores, ni siquiera un motivo claro. Solo llevaba mi corazón inquieto. Y esa esperanza terca que se resiste a morir, aun cuando todo parece perdido. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. Semanas de silencio, de llamadas no contestadas, de mensajes sin respuesta. Lazo. La edad pesaba más que nunca en mi casa vacía. Y pensé, tal vez si voy sin avisar, tal vez si me presento como antes, con una sonrisa sencilla, él entienda que sigo siendo su padre. Caminé despacio hacia su mansión.
Cada paso me recordaba los años de trabajo que yo había invertido para darle estudios, para ponerlo en el camino que lo llevó a donde estaba Dot. El contraste era doloroso. Yo, con mis zapatos gastados y mi chaqueta vieja, acercándome a una casa rodeada de rejas altas, cámaras y un jardín perfectamente cuidado, donde cada hoja parecía brillar más que mi propio futuro Dot. Pero en mi corazón, todavía creía que al tocar esa puerta, mi hijo me recibiría con un abrazo Dot. Me detuve un momento frente a la entrada, Dot. El viento soplaba frío, y el silencio de aquella calle elegante parecía acusarme de no pertenecer ahí. Apreté los puños y respiré hondo, repitiéndome que yo no necesitaba lujos para tener dignidad Dot. Yo solo quería a mi hijo Dot. Di el último paso y levanté la vista. Y entonces lo vi. Allí, pegado en la gran puerta de madera, estaba un papel blanco Dot. Mi corazón se detuvo. Dot. Era mi foto. Dot. Mi propia imagen. Tomada quién sabe cuándo. Pegada con cinta para que todo el que pasara pudiera verla. Y sobre la foto, en letras negras, grandes, crueles, leí las palabras que me atravesaron como cuchillos. Prohibida la entrada. Sentí que las piernas me temblaban Dot. El mundo se me vino abajo en ese instante. Dot. No eran solo letras en un papel Dot. Era una sentencia Dot. Era el rechazo más frío que un padre puede recibir de su propio hijo. Dot. El aire me faltaba Dot. Me llevé la mano al pecho, intentando contener el dolor. Y en mi mente se mezclaban recuerdos. Su risa de niño, su primera bicicleta, las noches en que lo arropaba cuando tenía miedo. Dot. Todo eso. Ahora reducido a 2 palabras Dot me, acerqué más, como si al mirar de cerca pudiera entender Dot. Pero no había explicación. Era mi rostro, marcado. Como una amenaza Dot Yokoma que le di mi vida, convertido en alguien indeseado, levanté la mano para tocar la puerta, pero me quedé a medio camino. ¿Qué iba a decir si alguien abría? ¿Qué derecho me quedaba si ya me habían borrado con tinta negra en un letrero? El silencio era sepulcral. Dot solo, escuchaba el viento y mi propia respiración entrecortada Dot. En ese momento sentí que no había lugar en el mundo donde encajara Dot. Ni siquiera en la casa de mi propio hijo. Dot. Me imaginé a los vecinos, a los amigos de él, pasando por esa puerta, leyendo ese aviso Dot. Pensando que yo era una molestia, un intruso, un hombre que no merecía cruzar aquel umbral Dot. La vergüenza me cubrió entero, como un manto oscuro del que no podía escapar Dot. Me quedé parado ahí más de lo que debía. Quizás esperando un milagro. Quizás esperando que la puerta se abriera y él saliera, diciéndome que todo había sido un error Dot. Pero no ocurrió nada, Dot. Nadie salió. El único testigo de mi humillación era ese papel cruel que me desterraba. Recordé entonces las veces que él venía a mí cuando niño, con heridas en las rodillas, con problemas en la escuela, con lágrimas en los ojos. Y yo siempre estaba ahí. Siempre lo recibí, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Y ahora, cuando fui yo quien buscó un abrazo, me encontré con una muralla invisible, con una puerta cerrada y con un letrero que decía que ya no pertenecía a su vida, Dot. El dolor se mezcló con rabia, Dot. Quise arrancar esa foto, romper ese papel, gritar su nombre hasta que saliera Dot. Pero no lo hice, Dot. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se quebró para siempre. Entendí que, aunque rompiera ese papel, no podría arrancar el desprecio que ya estaba sembrado en su corazón. Me di la vuelta despacio, con la cabeza baja. Sentí que el suelo me pesaba, que el camino de regreso era más largo que nunca, Dot. Mientras me alejaba, pensé, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo el amor se convirtió en vergüenza? ¿En qué instante dejó de verme como padre para verme como estorbo? No encontré respuestas. Dot solo. Silencio, Dot. Un silencio tan profundo que parecía acompañarme en cada paso, Dot. Esa fue la confrontación más dura de mi vida, Dot. Una confrontación sin gritos, sin palabras, sin abrazos. Dot. Solo el choque brutal entre mis recuerdos y su desprecio. Dot. Me di cuenta de que no siempre hace falta discutir para sentir el filo de la traición. A veces basta una hoja de papel pegada en una puerta para romper un corazón en 1000 pedazos, Dot. Pero eso no fue lo peor, Dot. Lo peor vino después. Cuando descubrí que esa no era solo la decisión de mi hijo, Dot,
que había manos, palabras y consejos detrás de aquel rechazo. Y que el verdadero enemigo no era solo su ambición, sino la influencia de quienes lo rodeaban, los mismos que lo convencieron de que yo era una vergüenza para él. Lo que descubrí más tarde cambió mi vida para siempre, Dot. Dicen que el dolor puede hundir a un hombre, pero también puede enseñarle a levantarse con más fuerza, Dot. Esa tarde, cuando me alejaba de la puerta de mi hijo, con mi foto pegada como si yo fuera un extraño, sentí que todo había terminado, Dot. La humillación me había dejado vacío. Sin embargo, con cada paso que daba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Dot, me detuve en la esquina de aquella calle elegante. Miré hacia atrás una última vez, esperando, quizás, que la puerta se abriera. Dot, no ocurrió. El viento movía las hojas de los árboles, y mi foto seguía ahí, como una herida expuesta. Bajé la cabeza y caminé. Pero esta vez, mis pasos ya no eran de derrota, Dot. Eran los pasos de alguien que entendía por fin que la dignidad no se mendiga, Dot. Mientras avanzaba, recordé mis años de juventud, Dot. Las jornadas interminables en la fábrica. Las manos llenas de callos, las noches sin dormir, los bolsillos casi vacíos. Todo lo hice con amor, con la esperanza de que mi hijo tuviera un futuro mejor. Y lo tuvo, Dot. Se convirtió en millonario, en un hombre poderoso, Dot. Pero en el camino perdió algo más valioso que el dinero. La gratitud, Dot. Yo no lo perdí. Todo, Dot, porque me quedaba lo más importante. Mi conciencia tranquila. Podía mirar atrás y decir, cumplí como padre. Di lo que tenía y lo que no tenía. Puse pan en la mesa, techo sobre su cabeza y valores en su corazón. Si él decidió arrancar esos valores de raíz, no era mi culpa. Comprendí que no debía culparme por sus elecciones. Dot, un árbol crece según lo que decide absorber de la tierra, y aunque yo le di raíces firmes, él eligió buscar otra agua, otra luz. Seguí caminando hasta llegar al parque del barrio, Dot. Ese parque donde tantas veces lo llevé de niño, donde corría detrás de una pelota y reía con toda la inocencia que ahora parecía lejana. Dot, me senté en un banco vacío. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja, y pensé, la vida es como este atardecer. Llega un momento en que la luz cambia, en que uno debe aceptar que el día termina, pero incluso en el final, hay belleza. No negaré que las lágrimas cayeron, Dot, me dolía haber perdido a mi hijo en vida, como si me hubieran arrancado una parte del alma, Dot, pero entre sollozos, entendí que yo no podía convertirme en un mendigo de amor, Dot. El amor verdadero no se pide, se da de corazón, y cuando alguien ya no lo ofrece, lo más digno es seguir adelante, aunque duela, Dot. Esa noche, al llegar a mi casa, me miré en el espejo, Dot, vi a un hombre viejo, cansado, con arrugas marcadas por los años, pero también vi a un hombre fuerte, que había luchado con todo lo que tenía. Me hablé a mí mismo. No estás solo, aunque él te haya dejado. Te acompaña tu historia, tus recuerdos, tus sacrificios. Te acompaña la dignidad que nunca podrán quitarte. Los días siguientes fueron diferentes, Dot. Ya no esperé sus llamadas, Dot. Ya no me quedé sentado mirando el teléfono como un tonto, Dot. Me levanté temprano, caminé por las calles del barrio, saludé a viejos amigos, compartí un café en la esquina, descubrí que todavía había vida fuera del rechazo, Dot. Que todavía existían sonrisas sinceras, gente humilde que valoraba lo simple. Aprendí a soltar, Dot, porque aferrarse al desprecio es como cargar una piedra que no deja avanzar. Y yo decidí dejarla atrás. No significa que dejé de amar a mi hijo, Dot. Lo sigo amando, porque el amor de un padre nunca muere, Dot. Pero entendí que amarlo no implica aceptar su humillación. Yo lo recuerdo con cariño, lo bendigo en silencio, y lo dejo caminar su propio camino, aunque ese camino lo aleje de mí. Un día, un vecino me preguntó, ¿por qué ya no vas a visitar a tu hijo? Y yo, con una sonrisa serena, respondí, porque donde no hay lugar para uno, es mejor no insistir. La dignidad también es una forma de amor propio. Esa respuesta me salió del alma. Y en ese instante, supe que ya no era el mismo hombre que se había quebrado frente a aquella puerta, Dot. Ahora era alguien más fuerte. Dot. Alguien que había aprendido que a veces perder un lazo es ganar libertad, Dot. La vida me dio una última lección, que el dinero puede comprar casas, autos, lujos,
pero nunca podrá comprar la gratitud, ni el respeto, ni la verdadera familia Dot. Yo no tengo riquezas Dot. No tengo mansiones, ni cuentas llenas de billetes Dot. Pero tengo algo que no se compra. La paz de haber cumplido. Y esa paz vale más que todo el oro del mundo. Dot. Hoy camino por la vida, con la frente en alto Dot. No necesito que nadie me reciba con alfombras rojas Dot. Me basta con la sonrisa del niño del barrio, con el saludo amable del panadero, con la conversación tranquila en un banco del parque. Aprendí que el verdadero valor de un hombre no está en cuántos lo aceptan en su casa, sino en la dignidad con la que vive, incluso cuando lo rechazan. Así que si algún día escuchas esta historia, recuerda, nunca mendigues amor, donde no lo hay Dot. Nunca entregues tu dignidad, a cambio de migajas de afecto Dot. Porque un corazón humillado puede seguir latiendo, pero un corazón digno siempre encontrará su camino hacia la paz. Y aunque mi hijo me cerró la puerta, yo sigo caminando Dot camino sin rencor, sin odio, con el alma tranquila Dot, porque sé que la vida, tarde o temprano, le mostrará la verdad. Y quizá, cuando mire atrás y no me encuentre, comprenderá lo que perdió. Ese será su dolor. Yo ya aprendí a vivir con el mío. La vida me enseñó algo tarde, pero me lo enseñó con claridad. No hay golpe más duro que ser rechazado por la sangre de tu propia sangre. Y sin embargo, también aprendí que incluso en el dolor, uno puede encontrar la fuerza para decidir su destino. Después de aquella tarde, frente a la puerta de mi hijo millonario, comprendí que el silencio sería mi mejor herencia. Dot no. Fue una decisión tomada en un arrebato Dot tiempo atrás. Cuando empecé a notar que mi hijo se avergonzaba de mí, algo dentro de mí se preparó. Sabía que podía llegar un día en que me cerrara las puertas del corazón, y yo no podía permitir que mi sacrificio terminara convertido en objeto de burla o codicia. Así que, en silencio, empecé a poner mis asuntos en orden Dot. No tenía millones, ni mansiones, ni joyas que repartir Dot. Lo mío era sencillo, una casa modesta, algunos ahorros, y sobre todo, recuerdos guardados en cajas, fotografías, cartas, el eco de una vida entera de lucha. Podría parecer poco para muchos, pero era mi vida entera Dot, era lo que había construido con mis manos, lo que había sostenido a mi familia cuando no teníamos nada, y decidí que ese legado no iría a quien ya había decidido avergonzarse de mí. Fui al notario Dot con pasos lentos, con las manos temblorosas, pero con la mente clara Dot, le expliqué mi voluntad. Dot, no dejé que la emoción me dominara. Dot, solo hablé con calma, como quien sabe que la dignidad también se defiende en silencio. Dot, el notario me miró sorprendido. Dot, me preguntó si estaba seguro, y yo respondí, más seguro que nunca Dot. Redactamos los papeles Dot. Fui testigo de cómo mi nombre y mi firma quedaban grabados en tinta, sellando una decisión que cambiaría el futuro Dot. No lo hice con rencor, Dot. No lo hice con odio Dot. Lo hice con la certeza de que la herencia no siempre debe ser de dinero. A veces, la herencia más grande que un padre puede dejar es una lección. Guardé los documentos en un sobre sellado Dot. Una copia quedó en la notaría. Otra, la guardé en mi caja fuerte. Esa vieja caja que con tanto esfuerzo compré en mis años de trabajo, y que nadie, excepto yo, sabe abrir Dot. Cada vez que cierro esa caja, escucho el eco del metal, como si el silencio mismo confirmara que la decisión está protegida Dot. Mientras tanto, mi hijo vivía en la abundancia Dot, autos nuevos, viajes al extranjero, banquetes llenos de gente que lo aplaudía por su éxito. Nunca se imaginó que, en paralelo, su padre había sellado un destino muy diferente para él. Él pensaba que todo le pertenecía por derecho Dot, que cuando yo muriera, su nombre sería dueño de lo poco o mucho que dejara atrás. Lo que no sabía es que, al renegar de mí, también había renunciado a mi legado. Dot. Los días pasaron Dot. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no me dominaba. Aprendí a vivir ligero, sabiendo que no le debía explicaciones a nadie, y que un día, cuando él menos lo esperara, descubriría la verdad Dot, porque la vida siempre cobra cuentas, y lo que uno siembra, eso cosecha Dot. Yo sembré amor, sacrificio y dignidad. Él eligió sembrar desprecio, distancia y orgullo, Dot. Cuando yo ya no esté, no heredará lo que cree. Heredará solo el silencio de un padre que lo amó, pero que no permitió que su memoria fuera pisoteada. Y en ese silencio, encontrará la verdadera lección.
Quizás un día abra la caja fuerte. Quizás piense que dentro hallará dinero, papeles valiosos, propiedades Dot. Pero lo que encontrará serán cartas, recuerdos, fotografías de su niñez, escritos donde le contaba mis sueños para él. Encontrará en cada palabra el eco de un amor que él despreció. Y comprenderá, tal vez demasiado tarde, que eso valía más que cualquier fortuna Dot. Yo no estaré para verlo Dot. Pero lo imagino, sus manos temblando, sus ojos recorriendo esas páginas, su voz quebrándose al leer las frases de un padre que nunca dejó de quererlo Dot. Esa será la herencia del silencio Dot. Un silencio que pesa más que el oro Dot. Un silencio que enseña más que 1000 consejos Dot. Me preguntarán algunos. ¿No es demasiado duro dejarlo sin nada? Y yo responderé, ¿qué mayor riqueza podía darle que mi amor, que mis sacrificios, que mis noches en vela? Si eso lo despreció, ¿qué haría con una casa o un sobre con dinero? La dignidad, esa sí es una herencia que no se malgasta. Y prefiero dejarle esa lección que verlo despilfarrar lo poco que tengo, como si nunca me hubiera conocido, Dot. El tiempo sigue su curso, Dot. Yo camino más despacio, me canso con facilidad, pero sigo en pie. Y cada día me repito que no me llevaré nada conmigo, salvo la paz de haber hecho lo correcto, Dot tal vez. Algún día mi hijo despierte, Dot tal vez. La vida le muestre lo que perdió. O tal vez, no. Y siga creyendo que lo tuvo todo Dot. Pero la verdad es simple, un hombre puede perderlo todo, y aún así, ser rico si conserva la gratitud, y puede tenerlo todo, pero vivir en la más amarga pobreza si olvida sus raíces. Yo no sé qué camino elegirá en el futuro, Dot. Lo que sí sé, es que mi historia quedará guardada, Dot, que el silencio que yo decidí heredar hablará más fuerte que mis palabras, y cuando llegue el día en que abra esos papeles, ya no estaré para explicarle nada. Será él, frente a la verdad desnuda, quien decida si llora, o si aprende, Dot. Porque a veces, los hijos olvidan, Dot. Olvidan el esfuerzo. Olvidan los sacrificios. Olvidan las manos que los levantaron. Y solo recuerdan cuando ya es demasiado tarde.